Biblia a abrir en la primera carta de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16. El día de hoy pretendemos terminar el capítulo 4 y les recuerdo a aquellos que nos visitan por primera vez, estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Es la versión que nosotros estamos leyendo. No tengo ningún problema en que puedas sacarlo desde tu aplicación y cambiar la versión. Eso es muy sencillo. Entonces, estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Y el título de nuestra serie, por favor, para que vean la portada, es que nosotros hemos estado estudiando las cartas o vamos a estudiar todas las cartas paulinas o pastorales, como en otros círculos se conoce, de Pablo, del apóstol Pablo, a estos dos personajes, sus hijos en la fe, Timoteo y Tito, hijos en la fe. Hasta el día de hoy ya hemos revisado el capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1 y se pone mejor todo esto. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Padre, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Si tú no estás entre nosotros, Padre, tan solo seríamos como un címbalo que retiñe. Si no tenemos de tu amor, Padre, tan solo seríamos personas que hablan y producen sonido. Pero esa no es la intención. Señor, háblanos tú a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo impacte con poder a nuestro corazón. Para algunos en exhortación, para otros en ánimo, para otros en aliento, Señor. Para otros para confrontarnos, según sea el propósito que tú tienes para el día de hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El buen ministro de Cristo, parte 2. La semana pasada, por obvias razones que ya mencioné, grabamos el mensaje y ahí está disponible en redes sociales. En la primera parte del capítulo 4, en donde habla y tiene un tono muy particular y muy peculiar. Yo me divertí muchísimo. Ya a la hora de grabar el mensaje, sufrí porque se me juntaron muchas cosas que entre el calor, muchas cosas para poder armarlo, pero disfruté mucho a la hora de enseñarlo. Ahí está disponible en nuestra página de YouTube. Y el asunto es que viene un tono donde está tomando Pablo la imagen del gimnasio grecorromano. Lo mencioné ya como contexto cultural. El gimnasio grecorromano no es como el Smart Fit, no es como todos estos gimnasios que hoy tú y yo conocemos, sino que un gimnasio grecorromano de entrada tenías que ir desnudo. Esa era una de las condiciones. Pero no tan solo era para ejercitarse físicamente, porque sí era era parte de, para preparar a los civiles a la guerra, sino que era un centro en donde se vertía filosofía, música, ética, civismo, muchas otras ciencias para poder nutrir holísticamente a los ciudadanos de Éfeso, Grecia, toda esta cultura. El punto es que Pablo está tomando esta imagen que tenían los atletas muy disciplinados y metódicos para decirle a perdón, a Timoteo, así como este atleta de élite está disciplinándose, ejercitándose, tú también toma ese ejemplo y disciplínate en la piedad. ¿Qué nos dijo la semana pasada o los versículos anteriores? Que no tan solo es nutrir la mente, como algunos creían en aquella época, y no tan solo era despojarte de placer físico, como algunos ascetas o el ascetismo pretendía. No era llegar a un extremo en donde pensar que la virtud o la iluminación solo eran conocimiento para menospreciar el cuerpo, sino que dice, aléjate de todo ese cuentos de viejas. Y por más que yo estudiaba, ¿y qué quiere decir viejas? Yo creo que Pablo como que no utilizó bien ahí un filtro pastoral. Y no, 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 fue inspirado. Eran las ancianas, las adorables abuelitas que estaban torciendo todo el mensaje de Dios, lanzando engaños, fábulas y cultivando o inculcando en los niños o en la nueva generación en la devoción, primeramente
al aspecto físico y luego a sus deidades griegas y romanas. Sin embargo, ningún dios griego o romano es santo, justo, sino al contrario, eran entes o personajes o ídolos que eran inmorales, indecentes, orgullosos, ¿no? Y totalmente opuesto a lo que Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. Y dice, Timoteo, echa mano de todo esto, no te dejes engañar, nútrete bien. Y Timoteo está recibiendo, está siendo exhortado como un líder en la comunidad, una iglesia cosmopolita. Éfeso, acuérdense o acordémonos, hay que recordar que tenían como adoración a a la diosa Diana, a la Diana de los Efesios. Hoy nosotros podemos ubicarla muy bien, porque en Paseo de la Reforma está un monumento a Diana, la cazadora. Es lo mismo, es la misma, pero modernizado. También era conocida como Artemisa. Y esta diosa se encargaba, o era la diosa, de la fertilidad, del erotismo, para que nos demos una idea. Nosotros acabamos de celebrar un culto de adoración a nuestro Señor con guitarra, cajón, con alabanza, cantando, con palmas, adorando a Dios. Pero en los cultos a la diosa se celebraban teniendo orgías entre los mismos sacerdotes. ¿Nos estamos dando idea de cuál era la magnitud de la corrupción en Éfeso? Por eso Pablo en el versículo 11 dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Déjenme desglosar un poquito esto. Pablo, siendo el apóstol que tuvo una gran elocuencia, fue iluminado, escribió la gran mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, está diciéndole al joven Timoteo, y joven porque algunos comentaristas dicen que tenía alrededor, andaba en sus treintas, y la juventud en Grecia se terminaba a los cuarentas. Entonces, si hoy tú tienes 40 y quieres sentirte joven, en Grecia eras un joven. Pablo le está diciendo, esto manda y enseña, porque lo está facultando, autorizando, diríamos modernamente, lo está empoderando, le está otorgando el poder a Timoteo para enseñar estas instrucciones con plena autoridad. Esto pudiera ser como hasta sobrado, si lo leemos muy ligeramente. Porque si ya es pastor Timoteo, ya pudiéramos inferir que tiene algún grado de autoridad. Sin embargo, vamos a leer. Bueno, Pablo no tenía miedo en delegar. Pablo no tenía miedo en encomendar y dar lo que había recibido. Hay algunos líderes inmaduros que tienen miedo a delegar, que tienen miedo a otorgar responsabilidad. Pablo nos enseña que lo que tengo, te doy. Luego en el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 4 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. La idea de esta oración deja ver que Timoteo pudiera tener o pudo tener alguna inmadurez de carácter. Que era su temperamento tenía cualidades que todavía no cuajaban o maduraban con respecto a su juventud, son propios de la juventud, ¿no? Pero Pablo nos deja ver más adelante en la segunda carta que le envía un versículo que puede reforzar esta idea. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, no vayas para allá, te lo leo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, este versículo, en algunas ocasiones, yo no sé si te ha pasado, uno lo toma y dice, de aquí me anclo para agarrar fuerza. Dios no me dio cobardía, Dios no me dio timidez, sino poder, amor y dominio propio. Está bien aplicado, sin embargo, el contexto está o se está diciendo sobre una persona que estaba experimentando timidez, que estaba experimentando temor, lo opuesto a la valentía. Y para ser valiente, primero tienes que sentir temor. Es una lógica muy sencilla, ¿no? Para ser valiente, tienes que primero experimentar temor. Y hasta este punto yo comprendo muy bien al joven Timoteo.
al joven Timoteo al ser líder de una congregación que no especifica el número de congregantes, pero que era cosmopolita, que venían personas de diferentes países, con diferentes costumbres, ideología, color de piel, etcétera, formas, estilos, de todo, con estratos económicos. Timoteo tuvo que mantenerse muy anclado, este joven pastor, en la iglesia, y porque la naturaleza de las tareas de Dios, escucha esto, son tan grandes que nosotros no tenemos la capacidad de hacer y de cumplir en su totalidad. Imagina que tú eres enviado, o tú eres el próximo o la próxima en ser enviado a plantar una iglesia en Nueva York, la capital de la cultura. Es gigante, es muy grande Nueva York. Ahora, ¿te imaginas con cuántas dudas llegó el joven Timoteo en Éfeso, en esta ciudad? Había muchas cosas de por medio. Bueno, no se menciona el nombre de la esposa de Timoteo. ¿Cuántos años exactamente tenía Timoteo? Y lo que sí sabemos es de que Pablo le está afirmando es que la efectividad del ministerio no depende de qué tan maduro seas, sino de que tu confianza y tu plenitud estén en Dios. Porque es Dios quien te tuvo por fiel poniéndote en el ministerio. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y eso nos desarma a todos. Porque llegamos a pensar muchas veces para tomar un puesto de liderazgo, no, 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 no. O agarramos los dos extremos. Uno de que sí, no, yo soy el ungido, yo sí tendría que estar ahí en ese puesto. Pero bueno, Timoteo no es el caso. O podemos decir, soy tan incapaz, soy tan carente, tengo tantas deficiencias que no soy el apto. Quiero decir lo siguiente con mucho cuidado. Hay que tener cuidado con la falsa humildad y el autoengaño. Pensemos detenidamente en esto. Ninguno de nosotros tiene el poder para completar la tarea de Dios. Nadie. Enseñarle a una persona todo el consejo de Dios o ayudarlo a crecer en la fe y darle ejemplo a seguir a Cristo, se necesita a Dios mismo ayudándote. Se necesita un poder que por naturaleza no disponemos. Solo Dios, a través de su palabra y su Espíritu Santo, pueden llegar a cambiar vidas. Ese es el primer aspecto a considerar al momento de tomar un lugar de liderazgo en el reino de Dios. Tú no cambias a nadie. Yo no cambio a nadie. Puedo persuadirlos. Y Dios nos libre de persuadir gente para que se congregue en Horizonte, Ciudad de México. Que Dios nos libre de persuadir a gente para que se congregue con nosotros. Mejor que Dios nos dé su poder, su amor, para que Él pueda atraerlos con lazos de bondad al arrepentimiento y que pueda disfrutar del perdón, porque solo Dios y su Espíritu Santo pueden transformar. Quitémonos esa carga de que es que mis hijos no cambian, es que mi marido no cambia, mi cónyuge no cambia, es que mi vecino no cambia y ya le he compartido. Quítese ese peso que usted no puede completar. Con esto, el doctor Loritz, uno de mis autores favoritos en este año, dijo, lo más irónico del asunto es que las tareas de Dios transforman la vida del líder tanto como a las personas que el líder quiere alcanzar. ¿En qué momento, en qué momento se nos vendió o compramos la idea de que yo estoy en un plano superior para enseñarle a los otros qué hacer? Y entonces les decir, lo que tú tienes que hacer y lo que tú tendrías que cambiar, porque eso nos pone en un ladrillo de gloria súper falso. El asunto aquí es que
Dios nos ha encomendado y te ha encomendado un liderazgo, una función en la iglesia, en este caso a Timoteo como pastor en la iglesia, pero el asunto no es simplemente transformar a las personas o ayudarlas a cambiar o ayudarlas en su piedad, sino que el mismo líder está siendo transformado. En palabras locales, somos discípulos de Jesús, que hacemos discípulos de Jesús. Es decir, un carácter, una esencia del líder que está en constante madurez mientras tiene una actividad muy clara. Caminamos encaminando a otros. Crecemos para ayudar a crecer a otros. La declaración "no permitas que nadie te menosprecie en tu juventud" puede tener dos elementos a considerar. Uno, la inmadurez que comunica el líder a la iglesia. Y dos, la inmadurez que comunica la iglesia para menospreciar al líder. Este versículo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, podemos analizarlo de esas dos. Desde la inmadurez del líder o la inmadurez de la congregación. Porque seguramente habían ancianos, como ya lo vimos en versículos anteriores, que pudieran haber tenido un conocimiento mayor o experiencia mayor en el ministerio, llegando a menospreciar al joven líder. Aguas con eso, no dejes que nadie te menosprecie, pero también no te tires para que los demás te levanten. Un automenosprecio. Por eso me siento tan identificado con Timoteo. Le digo, Señor, hay tanto que debemos de aprender de aquí. El hecho es que Pablo se centra en el líder, no en la congregación. Se encargará el Señor en su momento, porque Pablo sabe quién es Timoteo y quién no es Timoteo. Lo segundo es más importante que lo primero, saber quién no soy, para no pretender ser alguien que no soy. Eso normalmente no te lo venden, no te lo dicen, porque no conviene. Es más fácil ponerme una máscara para pretender ser un hipócrita o alguien que no soy y decir, es que mi vida es perfecta, yo no me equivoco. Soy el gran líder, el próximo gurú en liderazgo. Soy el próximo apologeta o líder espiritual. Eso es muy fácil. La hipocresía es muy fácil de imitar, pero Pablo le está señalando lo que no es Timoteo. Timoteo, sé consciente, tú necesitas fortalecer tu carácter y el carácter se construye a partir de tus áreas débiles. No construimos sobre lo que ya está fuerte. Tú como líder sabes quién eres y quién no eres. ¿Sabes qué áreas de tu vida necesitan trabajarse? Y cuando hablo de liderazgo, no solamente lo estoy encajonando en un liderazgo eclesiástico, aunque el texto sí está hablando de un liderazgo eclesiástico, pero para nuestra aplicación, tú tienes un liderazgo en tu hogar, o estás por tomar un liderazgo. Entonces, uno no rinde cuentas de lo que está bien. ¿Para qué rendir cuentas de lo bien que me está yendo en la vida? Uno rinde cuentas de lo que necesito trabajar. Y eso comunica humildad, honestidad, integridad. Y decir, sí, lo mío no son las matemáticas, o lo mío no son las relaciones interpersonales, lo mío no es el estudio, lo mío no es confrontar a la gente, lo mío es tal cosa. Cuando nos ejercitamos en el gimnasio de la piedad, vuelvo a tomar este término o este concepto que Pablo utilizó de la época, disciplinándonos a nosotros mismos paulatinamente, escúchame, paulatinamente mientras nos disciplinamos en la piedad, llegaremos a ser ejemplo, una forma representativa o un tipo del carácter de Cristo aquí en la tierra, a nuestra comunidad en la fe. Es decir, el liderazgo en una congregación no se impone, se trabaja, se gana con el ejemplo.
Hemos tenido aquí doctores en teología, graduados de los grandes prestigiados seminarios, y ha ocurrido algo que la Biblia anticipa. Mira tú que te piensas que estás firme, mira que no caigas. El conocimiento te ha envanecido. Y tristemente, en nuestra congregación, el conocimiento ha envanecido a algunos líderes. Timoteo, sin importar que andes en tus treintas, da ejemplo. Porque a veces como adultos menospreciamos a los jóvenes. Ay, ¿tú qué me vienes a enseñar, chamaco? Ay, mientras tú vas, yo ya vine. Pues sí, pero eso no es una justificación para el menosprecio. Ahí mismo en 1 Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo a los creyentes en los siguientes elementos: palabra, conducta, amor, fe y pureza. 5 elementos para poder ir sembrando, ejercitándonos en esta madurez de carácter solo por Cristo. Porque cuando yo leía este versículo, cuando era adolescente, este versículo me desafió tanto que yo lo opté como un versículo ancla durante toda mi juventud. Ay, sí, tengo que ser ejemplo. Durante un momento me llenó de mucha convicción en mi adolescencia, para no consumir, para no ver, para no juntarme, para pues ser ejemplo. Sin embargo, el riesgo está en que nosotros, si no lo ponemos con una reflexión en Cristo, nos ponemos entonces como el objeto a rendir culto o el ídolo. Y entonces fue mi ejemplo. Y yo aprendí a ser buena persona, a ser buen cristiano, pero mi corazón estaba muy lejos de de la humildad. Es que no es simplemente ese ejemplo para que seas un influencer, sino que podemos llegar a ser ejemplo en Cristo, porque como lo dije anteriormente, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Un ejemplo de qué? Todos nosotros somos ejemplo, y yo soy el primero, de lo que no se debe de hacer. Pablo le está diciendo, no, 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 de eso no estoy hablando. Ya dejamos muy claro que el Espíritu Santo, la verdad es quien está influyendo en ti, Timoteo. Por lo tanto, puedes llegar a ser ejemplo solo por Cristo, en Cristo y para Cristo. Fuera de eso, sería un mero conductismo. Entonces, los elementos que propone ahí es palabra. Y no se trata simplemente de decir, pues entonces ahora tengo que dejar de decir groserías. Ser ejemplo de no decir groserías. O de usar palabras rebuscadas, ¿no? En lugar de decir, tráeme agua del garrafón, ahora diré, ¿me podría servir agua del grifo? ¿No? No, no, ese es el sentido. El sentido es, cuando dice en palabra, es sé ejemplo de lo que comunicamos verbalmente y de tu comunicación no verbal. Porque mi boca puede decir lo que quiera, ¿eh? Pero a veces todo mi lenguaje no verbal comunica otra cosa. Por eso sé ejemplo con lo que dices y con lo que no dices. Pero tú y yo ya sabemos, mi querido jovencito, que qué comunión tienen las tinieblas con la luz. ¿Qué comunión tienen las mentiras con la verdad? ¿Qué comunión tienen las fábulas profanas y la abstención de comida y de cazar con la verdad y la libertad de Cristo? Mi querido jovencito, jovencita de 40 años y más, sea ejemplo con su boca, sea ejemplo con lo que comparte. Nunca pensé decir esto. Sea ejemplo con lo que comparte en sus redes sociales. Porque a lo mejor dice, yo no dije nada, pastor. Yo no dije, eso es una foto, yo no dije nada. No, hombre, y se las gastan así de novio. Usted, cada quien su mente cochambrosa, pastor. Usted es lo que, no, no, a ver, pongámosle Biblia aquí. Proverbios 12:14 en la NTV. No lo busques, apúntalo si quieres, lo cotejas más adelante. Pero Proverbios 12:14 dice, las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas.
Te estoy animando a que podamos utilizar palabras sabias. Lo que las palabras que nos hagan gastar saliva valgan la pena, porque de cada palabra ociosa Dios nos pedirá cuentas. Pastor, es que lo dije sin pensar. Bueno, Dios te pedirá cuentas de eso. Pastor, es que lo dije sin querer. No, no, eso ya estaba en el corazón. Las circunstancias solamente agitaron tu corazón para decir lo que ya había en él. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 12, versículo 18, la Biblia nos exhorta y nos alienta a decir, o en saber, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Lo repetimos? Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Sí, Señor. Los hombres podríamos excusarnos, pues las mujeres que hablan 3 veces más que los hombres, ¿no? Pues ellas que se arrepientan. No, no. Pero es que también tu cara, hijo. Lo que no dices, lo que estás comunicando no verbalmente, también tiene que traer alivio y no comentarios o tonos ásperos e hirientes. Por ejemplo, yo soy muy bueno en modificar mi tono. Estudié música, pero hay ciertas muecas en mi rostro que pueden ser lo más hirientes para mi esposa de lo que te imaginas. Por ejemplo, levantar una ceja mientras ella me está diciendo algo así de, ¿te les ha pasado? Y yo le dije, mi amor, pero yo no dije nada. Es que, pero ella sabe. Esposo, aguas también con tu comunicación no verbal. Entonces he tenido que poner poker face mientras tenemos nuestros dates para sacar la basura relacional. Proverbios 12:23, en la NTV, insisto, dice, los sabios no hacen alarde de sus conocimientos. Déjeme repetirlo. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. ¿Cuántas veces yo he pecado en esto? Hablando más rápido de lo que escucho. Y Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Lo voy a leer otra vez, ya con lentes. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Efesios 4:15. Entonces, cuando Pablo está diciéndole al joven Timoteo, sé un ejemplo, ¿sí? Sé un ejemplo en palabra, ahora ya tenemos un contexto mayor. ¿A qué se refiere? Y no es simplemente a decir groserías porque sí, sino es por qué hacemos lo que hacemos, por qué decidí decir lo que, por qué decidí decir lo que dije y cuál es el fondo de eso. Sé un ejemplo en conducta. Ojo, no se lo está diciendo a un incrédulo, no se lo está diciendo a un pelado nomás así. Se lo está diciendo a un joven pastor que fue criado en la fe cristiana y le está tratando de decir, sé ejemplo en tu forma de actuar o de controlarte a ti mismo. Y es muy triste porque hay muchos cristianos, y esta es la realidad, de que no saben tener dominio propio. No sabemos controlar nuestra propia conducta y nos excusamos, es que así somos los Servín, es que así somos los Rodríguez, es que así somos y siempre he sido así, como si el ADN o la historia tuvieran la capacidad de arrepentirse. La intención aquí es que tu conducta, tu forma de vivir, tu forma tiene que ser ejemplo, no como los que afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir, dice Tito 1:16. Hay una congruencia entre lo que digo y entre lo que hago. Hay un match. Porque se ve muy raro cuando alguien te dice cosas bien bonitas y te habla del amor de Dios, pero anda haciendo tanta barbaridad y estupidez y media. Y dices,
No, pues mejor ya ni me hago cristiano. No, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como tú? Y es ahí en donde muchos incrédulos han sido lastimados. Bueno, ahí tienen su responsabilidad, pero han sido lastimados porque hemos sido pésimos ejemplos entre lo que decimos y lo que hacemos. Un ejemplo en amor. Y la palabra ahí es muy curiosa porque es ágape o agape, la misma que aparece en 1 Corintios capítulo 13 y en otros versículos muy interesantes hablando acerca del amor de Dios. Sé ejemplo en amar a Dios con todas tus facultades. Un joven me preguntó en la semana, ¿qué significa, pastor? ¿Qué significa rendirme a Dios? Dije, muy sencillo, ama a Dios con todas tus facultades, con tu mente, tus emociones, tu voluntad y tus fuerzas. Con todo, con tu corazón, con tu alma, mente y fuerzas. Y ama al prójimo como a ti mismo. Si algo recientemente ha caracterizado nuestra comunidad Horizonte Ciudad de México es que nos amamos unos a los otros. Bendito sea Dios por eso. Bendito sea Dios. Y amar unos a otros, amar a Dios y amarnos unos a otros no significa solapar el pecado. Amarnos unos a otros no significa, sí, dar un golpe de espalda y decir, sí, todo está bien, síguele como andas. No, es confrontar con la verdad el pecado, confrontar la vida del hermano, de la hermana y decir, por ahí no es, hermano, por ahí no es, hermana. Arrepiéntete, anímate, ánimo para seguir buscando al Señor. Ama a Dios en lugar de amarte a ti mismo, en lugar de amar a las circunstancias, tu propio deseo que es fácilmente torcido por el pecado. Sé un ejemplo en fe, sé ejemplo en tu entrega y fidelidad a Dios, porque a veces, y yo me he cachado, y hace rato que Eden estaba diciendo, confiésale a Dios tu pecado, ponte a cuentas con Dios. Yo le dije, Señor, y lo hago públicamente, Señor, yo he pecado porque le he tenido más fe al celular, a las redes sociales. Ay, ¿cuántos likes tengo la foto, la única foto que subo al año? ¿Cuántos tuvo? Y entonces tengo más fe en ese tipo de cosas. De dar, soy muy vano en eso. Oren por mí. Pero yo le tuve que pedir perdón a Dios hace ratito y decir, Señor, perdóname porque he gastado mi tiempo en esto. No puede ser. Mi fe está puesta en algo material, en lugar de decir, Señor, lo único que deseo eres tú. Sé ejemplo en pureza. Insisto, si tú estás aspirando a un liderazgo, si tú ya estás en un liderazgo, la pureza también tiene que denotar tu vida, tu conducta, porque es muy triste, lamentable, cruel escuchar o ver historias o escuchar historias de hombres, pastores, líderes, ministros que se están separando de su familia, que se están divorciando, no una, dos veces, divorcio. Y entonces el empoderamiento femenino está llegando a la médula de las mujeres cristianas y está diciendo, me lo merezco. La libertad del divorcio, la pureza, nos lleva a ser fieles con nuestra esposa primeramente, ser ejemplo en nuestras relaciones interpersonales con las mujeres de la iglesia, unas relaciones interpersonales limpias, puras. Limpia la mente, limpio el corazón, limpio el cuerpo. Cuando habla acerca de pureza, está hablando acerca de santidad, una abstinencia en la cuestión sexual. ¿Por qué? Porque la cultura griega en Éfeso, ¿se acuerdan cuál era el culto? Las orgías. Y entonces, no porque sea la mayoría o porque lo hagan la mayoría es lo correcto o lo que a Dios le agrada. Y no es ahí nada más de, mi esposible, ¿quién será mi esposible? La próxima posible esposa mía. Y andar ahí viendo ahí como, no, 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 no. Con pureza, como si fuera una hermana. Cuando yo leí este versículo y otro que menciona más adelante,
eso me puso a reflexionar cuando dice, trata a las mujeres de tu iglesia, de la congregación con toda pureza como a una hermana. Yo tengo una hermana, se llama Paulina, es un poco mayor que yo. Y entonces yo dije, y en ese momento, en ese mismo lapso, yo estaba en campaña con Ale. En ese entonces no éramos esposos. Y pues con Ale salíamos, reíamos, íbamos juntos muchas partes en la iglesia, los grupos, shalala, le invitaba al café, al cine, a los globos, aerostáticos de León, muy bonitos, por cierto. Y cuando yo leí esto y el otro versículo que menciona Pablo, yo dije, no inventes, tengo bien olvidada a mi hermana. Soy un hipócrita porque cómo estoy tratando mejor a quien está en mi campaña que a mi propia hermana. Y eso me llevó a arrepentirme y decirle, oye, le digo, Poli, oye, Poli, te invito a un café. Y fue tan extraño tener una conversación con mi hermana porque nunca me había propuesto, y puede sonar tan tonto, a lo mejor eso es para ti todos los días, pero para mí eso me cambió, transformó mi forma de pensar. Yo dije, wow, yo no sabía que a mi hermana no le gustaba esto, le gustaba aquello y un montón de cosas. A mi hermana, pues gracias a Dios, pues no la veo con morbo, no la veo como, ay, será mi esposa. No, no. Yo digo, wow, Señor, ayúdame a ser tan puro con mis pláticas como lo tengo con mi hermana, como con cualquier otra chica de la congregación en Horizonte Querétaro en aquel entonces. El líder en la iglesia tiene que tener mucho cuidado con esto. Y Billy Graham dijo en una ocasión, un gran líder y conferencista, evangelista, hay que tener cuidado de la fama, de la lana y de la dama, porque la inmoralidad sexual está a la vuelta de la esquina. Hermanas donde están siendo acosadas, promoviéndoles encuentros desestresantes. O sea, me explico, caballeros o, bueno, ¿cómo le digo? Para que hombres que le están proponiendo a mujeres en iglesias, vamos aquí, llegamos al hotel, es que estoy muy estresado por el trabajo, vamos a tener un encuentro tú y yo, sexual, pues. Y entonces las mujeres ya, voy a la iglesia, confío en el hermano, en la hermana. Aquí hay una gran lección para nosotros. Sea un ejemplo. Mente limpia, corazón limpio, cuerpo limpio. Y Matthew Henry lo resume así. Voy a concluir hasta aquí nada más, porque los que enseñan con su doctrina deben enseñar con su vida. No con hipocresía, sino con integridad. Y eso se trabaja, eso se cultiva, eso se ejercita, de eso se rinde cuentas. Lo voy a dejar hasta aquí, ya no me va a alcanzar a desarrollar el siguiente texto, pero si esto pudo haber sido un recordatorio o algo, estos principios fueron por primera vez llegando a tu corazón, deja que la palabra de Dios te confronte, te redarguya, tomes arrepentimiento y mañana puedas empezar de nuevo. Yo no quiero que este mensaje se interprete como un mensaje desde el púlpito para atacar, sino un mensaje desde el púlpito para traer libertad al cautivo, para traer esperanza de que si Dios perdonó nuestro pasado, tú tienes la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de empezar de nuevo en arrepentimiento. Pastor, es que yo fui un mendigo en mi vida pasada, pues, ¿quién no? Todos fuimos mendigos, acomodo el acento, y Dios va a capacitarte. Y dijeran por ahí, Dios usa, Dios llama, Dios capacita para usarte. Es muy raro cuando Dios llama a los ya capacitados, porque el éxito, la virtud, el poder que puede tener un hombre
fácilmente lo puede llevar a consumir su propio corazón y decir, por mí mismo estoy aquí. Más bien Dios utiliza y selecciona a lo vil y a lo menospreciado, a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo que no es para avergonzar a lo que es. Y es ahí en donde el Evangelio toma poder, no en nosotros. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias porque estás afinando y balanceando nuestra vida y nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Gracias, Padre, porque a pesar de que hemos sido líderes inmaduros, tú nos estás llevando a dar pasos de madurez, que nuestro carácter pueda ser más parecido al de Cristo. Y hoy nos arrepentimos como hermanos, como comunidad, de las barbaridades que hemos hecho, los errores que hemos cometido, para que nos tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a empezar de nuevo. Señor, estamos ya iniciando el otoño, próximos a poder plantear lo que se viene para el 2026, para tu iglesia. Guíanos, ilumínanos, ayúdanos a ser primeramente discípulos genuinos tuyos, ejercitados en la piedad, que nuestras familias puedan ser bien impactadas por el buen ejemplo y que nuestra congregación, desde una vida saludable, una sana fe, podamos ejercer sanas obras. Señor, aquí estamos para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, para que seamos en Cristo Jesús un buen ministro tuyo. Amén y amén. Vamos a pasar entonces a la cena, a la Santa Cena, a la Cena del Señor, como lo hacemos cada primer sábado del mes. Y en esto yo quiero invitarte, quiero pedir a los chicos de alabanza que puedan pasar. Quiero invitarte a que tengas un momento de reflexión, un momento cela, pausa y reflexión, y puedas ponerte a cuentas con Dios. En este momento, la palabra nos dice y nos invita a que no tomemos la cena del Señor indignamente. Y a decir verdad, todos somos indignos, pero en Cristo somos dignificados y santificados y justificados. Seamos conscientes entonces de esas áreas en las que durante esta semana, este mes, necesitamos ser purificadas, arrancadas, perdonadas. Póngase a cuentas con el Señor Jesucristo. Y cuando usted está listo, póngase de pie y tome los elementos del Señor. Los chicos no van a pasar entre las filas, sino cada quien, cuando esté listo, póngase de pie y tome los elementos. También, si usted no ha sido bautizado en la fe en Cristo, si el Señor Jesucristo no es, si Cristo no es el Señor de su vida, absténgase de este privilegio. Solamente aquellos que han sido bautizados en la fe en Cristo, lo han aceptado como su Señor y Salvador, tenemos este privilegio, esta encomienda. Póngase a cuentas con el Señor. Gracias. Si usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, es decir, ha rendido totalmente sus facultades, su vida, su mente, quiero ayudarlo, quiero prestarle mis palabras, lo que coloquialmente se conoce como la oración del pecador, pero simplemente quiero ayudarlo a que usted pueda ser consciente y que lleguemos a los pies de Cristo. No necesita decirlo en voz alta, ¿eh? Simplemente ahorita todos con los ojos cerrados, por favor, todos cerrando nuestros ojos. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, tú quieres rendir tu vida al Señor, levanta tu mano, bájalo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nadie está viendo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y quiero prestarte estas palabras. Repite después de mí, ahí en silencio. Señor Jesucristo, gracias porque has venido a amarme. Y hoy estoy en mi peor momento de la vida. Te necesito. Necesito que me perdones, que me salves de mí mismo, de mis propios deseos egoístas.
quiero que tomes el control de mi vida. Repita, después de mí ahí en silencio, de mi corazón, de mi mente. Hazme una nueva criatura, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.